Buenas tardes, bienvenidos a la segunda videoconferencia correspondiente al tema número 3 de cálculo estructural. Tema que forma parte del tercer corte de la asignatura. Este tema tiene un valor en evaluación del 20% y trata sobre fundaciones y zapatas. La semana pasada vimos la primera videoconferencia relacionada con todas las definiciones y características de las fundaciones. En el día de hoy vamos a ver la teoría correspondiente a fundaciones superficiales y mañana completaremos con los ejercicios relacionados para el cálculo del predimensionado de fundaciones superficiales y zapatas. En esta semana, al finalizar, estaremos colocando la actividad evaluada número 3 para que vayan trabajando en la actividad con fecha de entrega de esa actividad. Quedan solamente dos temas, el tema 3 y el tema número 4, los cuales corresponden a la evaluación correspondiente al corte número 3. Ya estamos finalizando la evaluación del corte número 2, correspondiente al tema número 2. Hasta hoy, mejor dicho, hasta mañana, hay tiempo para entregar la actividad evaluada número 1. Ya la actividad evaluada número 2. Ya la actividad evaluada número 1 fue entregada y ya tiene nota asignada en la plataforma. Bueno, sin más preámbulo y para que podamos terminar, vamos a dar inicio a la videoconferencia. Como siempre, les recuerdo que si tienen alguna duda, me la manifiesten a través del foro o al WhatsApp del 0424-5161-730. Felicitaciones a todos mis colegas en el Día del Profesor Universitario. La institución hoy en la mañana hizo un reconocimiento a varios profesores por sus actividades cumplidas en la institución en función de la educación y el entrenamiento, por decirlo así, de los futuros profesionales del país. Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar la videoconferencia. Allí tenemos ya entonces la primera lámina de la videoconferencia de hoy que se refiere a fundaciones superficiales. Teoría sobre fundaciones superficiales. Ok. Fundaciones superficiales son aquellas que se apoyan en las capas superficiales o poco profundas, correctas, del suelo.
¿ok? Por tener suficiente capacidad portante o por tratarse de construcciones de importancia secundaria y relativamente liviana. Estas son las definiciones, ¿verdad? Son las diferencias principales con las que nosotros vimos la semana pasada. ¿Ok? Estas fundaciones, que se denominan superficiales, se colocan sobre suelos que tienen suficiente capacidad portante, ¿verdad? Son edificaciones, van a soportar edificaciones, ¿verdad? O construcciones de importancias que tienen una importancia secundaria o que son relativamente livianas. Tienen muy poca carga a aplicarse sobre ese suelo. En estructuras importantes tales como puentes, las cimentaciones, incluso las superficiales, se apoyan a suficiente profundidad como para garantizar que no se produzcan deterioros. Las fundaciones superficiales se clasifican en cimentaciones ciclópeas, zapatas y zapatas, ¿correcto? Dentro de las zapatas tenemos las zapatas aisladas, zapatas corridas, zapatas combinadas y losas de cimentación. Hay un caso que uno puede considerar, ¿verdad?, intermedio entre las zapatas y losas, y es el de la cimentación por medio de un emparrillado. Ya la definición como tal le está indicando a usted cómo es o de qué consta esa cimentación. Entonces, cimentaciones ciclópeas y zapatas son las que se denominan fundaciones superficiales. ¿Ok? Comencemos entonces por definir las primeras. ¿Qué son cimentaciones ciclópeas? En terrenos que son cohesivos, donde la zanja se puede hacer con parámetros verticales y sin desprendimientos de tierra, el cimiento de concreto ciclópeo o hormigón es sencillo y económico. Entonces, el procedimiento para su construcción consiste en ir vaciando dentro de la zanja piedras de diferentes tamaños al tiempo que se vierte la mezcla de concreto en proporciones de 1 a 3 y a 5. ¿Correcto? Procurando que quede mezclada perfectamente el concreto con las piedras, de tal forma que evitemos la continuidad en sus juntas. Entonces, repitamos esto, que pueden hacer con parámetros verticales y sin desprendimiento de tierra. Me referimos a las zanjas. Que las zanjas puedan ser construidas utilizando los parámetros verticalmente y sin desprendimiento de la tierra de la zanja, ¿verdad? Esta construcción es bastante sencilla. Se conoce, ¿verdad?, como cimiento de concreto ciclópeo o hormigón. Sencilla y económica. ¿Cuál es su procedimiento? Estamos vaciando dentro de la zanja, se vacía dentro de la zanja, ¿verdad?, piedras de diferente tamaño y a la vez se vacía también dentro de la zanja a medida que se va echando la mezcla, ¿verdad?, de concreto en proporciones de 1 a 3 y de 3 a 5. Tratando con sumo cuidado de mezclar perfectamente el concreto con las piedras, de tal forma que se evite la continuidad en sus
punta. La técnica del hormigón cíclopeo consiste en lanzar las piedras desde el punto más alto de la zanja sobre el hormigón en masa que se depositará en el cimiento. Por supuesto, hay que tener precaución. ¿Cuáles son esas precauciones? Debemos tratar que las piedras no estén en contacto con la pared de la zanja. Primera condición. Segundo, que las piedras no queden amontonadas. Tercero, debemos alternar capas de hormigón y piedras. Cada piedra debe quedar totalmente envuelta por el hormigón. Entonces, esas son las precauciones que debemos tomar. Tratar de que las piedras no entren en contacto con la pared de la zanja. Que no queden amontonadas. Que alternemos capas de hormigón y capas de concreto. ¿Ok? Y que cada piedra debe quedar totalmente envuelta. Debemos envolver las piedras con el hormigón. Aquí tenemos entonces una figura que nos muestra este tipo de cimentaciones cíclopes. Y una vista de cómo debe estar colocado el cemento y las piedras, que es lo que se conoce como el relleno, y el donde va el concreto cíclopeo y la estructura de acero que se va a colocar dentro de o en la construcción. Aquí está la zanja, ¿verdad? Donde echamos la mezcla de piedra y concreto y las columnas, ¿verdad? Que van a ser colocadas y que van a ser soportadas con esta cimentación. Pasemos a la otra, que es la más utilizada y la que siempre oímos mencionar en las construcciones. Zapatas. Una zapata no es más que una ampliación de la base de una columna o muro que tiene por objeto transmitir la carga al subsuelo a una presión adecuada a las propiedades del suelo. Por supuesto, previo a esto debemos hacer un estudio de suelo para poder determinar la carga que pueda soportar ese suelo y las características de ese suelo y qué tipo de zapata voy a utilizar para que pueda no tener problemas en ese tipo de suelo. ¿Ok? Las zapatas que soportan una sola columna se llaman zapatas individuales o zapatas aisladas. La zapata que se construye debajo de un muro se llama zapata corrida o zapata continua. Si una zapata soporta varias columnas, esta se llama combinada. En la próxima figura podemos observar estos tipos de zapatas. Entonces, para cada configuración existe un tipo de zapata. Como repito, depende de las propiedades del suelo. En zonas frías, las zapatas se desplantan a una profundidad no menor que la penetración normal de la congelación. En climas calientes, la profundidad mínima de las zapatas dependen de la mayor profundidad a dónde o en dónde se dan los cambios estacionales de humedad, las cuales produzcan una contracción y expansión apreciable del suelo. Como ven, para cada
situación especial existe una zapata y tiene su método de plantación la zapata. La excavación de una zapata para hormigón armado debe mantenerse seca. Esa es una recomendación para yo poder colocar el refuerzo y sostenerlo en su posición correcta mientras seca el hormigón. El refuerzo que se está refiriendo es a la estructura de las varillas que van dentro de la zapata. Ahí tenemos diferentes tipos de zapata, los principales tipos de zapata. Como habíamos mencionado, zapatas aisladas, zapatas combinadas, zapatas corridas bajo un muro, zapatas de medianería, zapatas continuas bajo pilares y zapatas de esquina. Cada una de ellas tiene su técnica para ser desarrollada y para ser construida en el sitio donde a la cual se le va a colocar este tipo de zapata, ¿verdad? A esa estructura que necesita este tipo de zapata. Comencemos con las primeras, que son las zapatas aisladas. Ahí tenemos la figura, una figura de perfil de la zapata aislada. Son un tipo de cimentación superficial que sirve de base de elementos estructurales puntuales, como son los pilares. Ahí tenemos los pilares, ¿ok? De modo que esta zapata amplía la superficie de apoyo. Es como si usted le estuviera colocando un pie a su pie, su pierna, la columna, y amplía la base para que la columna se pueda sustentar en la zapata. ¿Ok? Esta zapata amplía la superficie de apoyo hasta lograr que el suelo soporte sin problema la carga que le transmite a través de la columna. El término de zapata aislada se debe a que se usa para sentar un único pilar. De ahí el nombre de aislada. Entonces, ya tenemos claro lo que es una zapata aislada, ¿verdad? Sirve para soportar elementos estructurales puntuales, como los pilares, ¿verdad? Y se utiliza para darle amplitud a la zona o a la superficie de apoyo hasta lograr que el suelo soporte sin problemas la carga que se le transmite a través del pilar. Se denomina aislada porque se usa para sentar un único pilar. La zapata aislada no necesita junta, pues al estar empotrada en el terreno no se ve afectada por los cambios térmicos, aunque en las estructuras sí que es normal, además de aconsejable, poner una junta cada 3 metros. No necesita, pero siempre es recomendable colocar una junta cada 3 metros aproximadamente. En estos casos, la zapata se calcula como si sobre ella solo recayese un único pilar. Sabemos entonces la otra característica de la zapata. No necesitamos junta, ¿verdad? Porque está empotrada en el terreno y no se ve afectada por los cambios térmicos.
Sin embargo, se recomienda, ¿verdad? O es aconsejable, se aconseja que usted coloque una junta cada 3 centímetros aproximadamente. En el cálculo de las presiones ejercidas por la zapata debe tenerse en cuenta, además del peso del edificio y las sobrecargas, el peso de la propia zapata. Por supuesto, si ustedes recuerdan la figura, tenemos un peso originado por la zapata, por la misma zapata. Esto es concreto, está soportando una columna o un pedestal. Hay que considerar el peso que va sobre toda la zapata e inclusive la misma zapata. Si mal no recuerdo, en el primer tema hicimos un ejercicio relacionado con el esfuerzo que soportaba una zapata que se transmitía a través de una columna. ¿Ok? Y de las tijeras que descansan sobre sus vuelos. Estas dos últimas cargas tienen un efecto desfavorable respecto al hundimiento. Para construir una zapata aislada deben independizarse los cimientos y las estructuras de los edificios ubicados en terrenos de naturaleza heterogénea. ¿Ok? O con discontinuidades, para que las diferentes partes del edificio tengan cimentaciones estables. Conviene entonces que las instalaciones del edificio estén sobre el plano de los cimientos sin cortar zapatas ni riostras. Esa es una recomendación muy importante a la hora de construir la zapata aislada. La profundidad del plano de apoyo se fija basándose en el informe geotécnico. ¿Okay? ¿A qué se refiere? Al informe de el estudio de suelos, sin alterar el comportamiento del terreno bajo el cimiento, a causa de las variaciones del nivel freático o por posibles riesgos debido a las heladas. Es conveniente llevar o llegar a una profundidad mínima por debajo de la cota superficial de 50 u 80 centímetros en aquellas zonas afectadas por estas variables. Entonces, vemos otra recomendación que forma parte del proceso para instalar una zapata aislada. En el caso de que el edificio tenga una junta estructural con soporte duplicado, que sean dos pilares, se efectúa una sola zapata para los dos soportes. Conviene entonces utilizar hormigón de consistencia plástica con áridos del tamaño alrededor de 40 milímetros. En la ejecución y antes de echar el hormigón, debemos disponer en el fondo una capa de hormigón pobre de aproximadamente 5 centímetros de espesor. Es lo que se conoce como un emplantillado antes de colocar las armaduras de la zapata. Como estamos viendo, las recomendaciones de la instalación de este tipo de zapatas aisladas. Ahí tenemos de lo que hemos venido hablando. El emparrillado, la columna, la zapata que está colocada acá
Como ven, el terreno es bastante heterogéneo y para ese tipo de terreno es que se utilizan estas zapatas. Diferentes figuras de la armadura de una zapata, de la zapata en sí, ¿verdad? Una zapata para un pilar de hierro, ¿verdad? Estos son de concreto armado a la final y una zapata también para un pilar de hierro. Es la misma zapata que tenemos acá. O sea, podemos utilizar zapatas cuando el pilar sea de hierro, o sea, de concreto o de mezcla de cemento que va a recubrir esa armadura. Pasemos ahora a ver las zapatas corridas. Las zapatas corridas se emplean para cimentar muros, portantes o hileras de pilares. Estructuralmente funcionan como una viga flotante que recibe cargas lineales o puntuales separadas. Son cimentaciones de gran longitud en comparación con su sección transversal. Las zapatas corridas están indicadas como cimentación de un elemento estructural longitudinalmente continuo, como un muro. Para muros, entonces recomendable las zapatas corridas. ¿Ok? Este tipo de cimentación hace de arrostramiento y puede reducir presión sobre el terreno y puede también puentear defectos y heterogeneidades en el terreno. Otro caso en el que resultan útiles es cuando se requerirán muchas zapatas aisladas próximas, resultando más sencillo realizar una zapata corrida. Si existe una estructura donde está definido, ¿verdad? Colocar muchas zapatas aisladas, es preferible entonces colocar una zapata corrida. ¿Ok? Estas zapatas se aplican normalmente a muros. Pueden tener sección rectangular, escalonada o estrechada cónicamente. Sus dimensiones están en relación con la carga que han de soportar. La resistencia a la compresión del material y la presión admisible sobre el terreno. Por practicidad, se adopta una altura mínima para los cimientos de hormigón de 3 centímetros. Esa es la altura mínima de este tipo de zapata. Aproximadamente, ¿no? Si las alturas son mayores, se les da una forma escalonada, teniendo en cuenta el ángulo de reparto de las presiones. Las zapatas corridas, según el código técnico de la edificación, son aquellas zapatas que pueden recoger más de 3 pilares. Las considera así a las zapatas combinadas, que son aquellas que recogen 2 pilares. Esta distinción todavía es objeto de debate, puesto que una zapata combinada puede soportar perfectamente 3 pilares. Se recomiendan también a veces en eso, pero eso está en discusión todavía. Ahí tenemos entonces cómo es la estructura o cómo nos muestra la figura que es una zapata corrida. Aquí tenemos el corte de perfil de la zapata. ¿Ok? Vemos que tiene acá una malla, ¿verdad? Y el pilar que está colocada sobre ella.
Vista desde otra forma, vemos que esto que está aquí está representando un muro, para lo cual se utilizan preferiblemente estas zapatas corridas. Y aquí tenemos una foto, ¿verdad?, de todo el entramado, ¿verdad?, de la estructura antes de colocar y vaciar el concreto en la zapata. Veamos ahora las zapatas combinadas. La figura de antemano nos muestra cómo es la estructura metálica. Y aquí tenemos el corte, ¿verdad?, de esta zapata ya con el cemento, ¿verdad?, el concreto instalado y las columnas o los pilares que ella va a soportar. Entonces, ¿qué es una zapata combinada? Es un elemento que sirve de cimentación para dos o más pilares. En principio, las zapatas aisladas sacan provecho de que diferentes pilares tienen diferentes momentos flectores. Si estos se combinan en un único elemento de cimentación, el resultado puede ser un elemento más estabilizado y sometido a un menor momento resultante. Vemos entonces cómo la propiedad, la característica del momento flexionante influye para que esta zapata sea utilizada bajo esos términos y características. Losas de cimentación. ¿Qué es una losa de cimentación? Es una zapata combinada que cubre toda el área que queda debajo de una estructura y que soporta todos los muros y columnas. Vimos que las zapatas anteriores estaban especificadas para columnas o para muros. Esta losa de cimentación, según la teoría, es una estructura que soporta muros y columnas cuando las cargas del edificio son tan pesadas o la presión admisible en el suelo es tan pequeña que las zapatas individuales van a cubrir más de la mitad del área del edificio. Es probable que una losa corrida sea más económica que las zapatas. ¿Ok? Esa es una de las características principales y su primera función. Las losas de cimentación se proyectan como losas de concreto planas y sin nervaduras. Las cargas que obran hacia abajo sobre la losa son las de las columnas individuales o la de los muros. Ya lo definimos acá. Soporta todos los muros y columnas. Por supuesto, las cargas que va a soportar la losa vienen referidas aplicadas a través de los muros y las columnas. Estas losas deben reforzarse para evitar deformaciones excesivas. Ahí tenemos una losa de cimentación, el entramado general y después que hemos vaciado el concreto en la losa. Como ven, abarca toda el área de la construcción que se va a desarrollar en ese punto. La forma de refuerzo es simplemente utilizando muros divisorios o bien usando marcos rígidos o haciendo celdas con traves y contratraves, formando los llamados cajones de cimentación. Aquí los vemos, los cajones de cimentación.
En esta figura se muestran las losas de cimentación. Y con esto hemos terminado por el día de hoy. Les recuerdo que el día de mañana, a la misma hora, vamos a ver los ejercicios referidos a esta parte de cimentaciones superficiales. ¿Ok? Veremos los métodos para el cálculo del acero que vamos a utilizar principalmente en estas cimentaciones superficiales. Por el día de hoy, no me queda más nada que decirles, esperando que haya sido claro o suficiente la teoría para este tema. Les recuerdo como siempre lo hago, que cualquier duda que tengan me la hagan llegar a través del foro o a través del WhatsApp del 0424-5161-730. No me queda más nada por el día de hoy, sino desearles buenas noches. La actividad evaluada posiblemente sea colocada mañana o el fin de semana en la aplicación para que vayan trabajando en esa actividad que forma parte del tercer corte del semestre 2024-2. Que pasen muy buenas noches.